¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de los gitanos? Es decir, se esparcieron por toda Europa y llegaron a diversos rincones del mundo con sus grandes caravanas y costumbres extrañas. Todos sabían quiénes eran, pero nadie conocía su verdadero origen. Todo acerca de los gitanos estaba y sigue estando envuelto en misterio. Y es que, ¿a qué se dedicaban realmente? ¿Cuál es el origen de su nombre? ¿Por qué vagaban por el mundo? Es cierto que fueron marginados durante toda su historia. ¿Qué ocurrió con ellos durante la oscura época nazi? ¿Fueron víctimas del Holocausto? Acompáñanos a descubrir todas las respuestas y muchas más en este video. Empecemos. Demasiados mitos y leyendas. Lo primero que resalta de las comunidades gitanas es que su cultura los hacía tradicionalmente nómadas, es decir, siempre estaban desplazándose por todo el mundo. Hoy podían estar en la capital de Francia y unas semanas después en Turquía. Estaban en todos lados, pero no pertenecían a ningún lugar. Este hecho de por sí solo ha causado que durante toda la historia sea realmente difícil distinguir cuáles son los orígenes de este pueblo errante. Y es que no solo se trata de que siempre estuvieran en movimiento, sino que también permitían que se unieran personas de diferentes naciones, lo que producía una mezcla cultural a la propia cultura gitana. Siglos atrás, el pueblo gitano o romaní era reconocido como de origen egipcio, o al menos eso se interpreta en los primeros manuscritos que se tienen al respecto. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que muchos gitanos se encargaron de hacer que todos lo creyeran. Como la mayoría tenía un tono de piel oscura, parecía tener sentido. Además, ese estilo de vida nómada les ayudó a desarrollar grandes habilidades para sobrevivir, como el carisma y el arte del engaño. Eran especialistas en envolver con mentiras las mentes más estudiadas. Cuando se presentaban con nobles o reyes europeos, solían hacerse pasar por nobles egipcios que habían perdido su documentación y posesiones por causas como el robo o accidentes. Debido a eso se les llamó Gyptian, que quiere decir gente de Egipto. La abreviatura inglesa es Gypsy, que de allí se desprendieron los diversos nombres en distintos idiomas, y finalmente nació el apodo que conocemos, gitanos. Aunque esto también tenía sus propias consecuencias, no contaban con un origen sólido ni unificado, por lo que muchos de los mitos y leyendas que hablaban sobre sus inicios son confusos e incluso contradictorios. A pesar de eso, estas historias se pasaron de generación en generación por el pueblo errante. El verdadero origen de los gitanos. Todas estas leyendas perdieron peso cuando se realizaron las primeras investigaciones científicas para descubrir el verdadero origen de los gitanos. Y gracias a estudios lingüísticos, se llegó a la conclusión de que no eran provenientes de Egipto. Se determinó que su lugar de origen era un poco más a la derecha en el mapa del mundo, exactamente en la India. Provenían de la zona noroccidental del país indio, lo que sería el actual estado de Rayastán. Y al parecer todo comenzó alrededor del 512 a.C. Entonces, ¿por qué migraron a la India? Aquí es donde todo se complica un poco. James A. Watkins, un escritor y empresario, publicó un artículo de la historia de los gitanos, lo que nos dejó una de las primeras hipótesis con cierta aprobación por parte de los historiadores. Él explicó que lo más probable es que los gitanos pertenecieran a una casta baja de la India, de los cuales 12.000 fueron regalados al rey persa Barán V, aproximadamente en el 500 después de Cristo, y los que lograron escapar iniciaron la vida errante por todo el mundo. Este relato también habla de que muchos de ellos fueron capturados en Siria tiempo después por los bizantinos. Ya para el año 850, hay registros que hablan del pueblo romaní como un pueblo libre en el que hay grandes acróbatas y malabaristas. Desarrollaron este tipo de habilidades para sobrevivir en cualquier nación del mundo, pues llegaban como un circo que atraía a los pueblerinos, quienes pagaban algunas monedas para ver a los gitanos demostrar sus acrobacias. Aunque en realidad esta no es la hipótesis más fiable. Tenemos también al lingüista Vania de Gila Kochanowski, quien dio otra perspectiva al respecto.
Este nos habla sobre una invasión islámica a la India, alrededor del siglo IX, lo que forzó a una parte de la población a migrar hacia el oeste para evitar más muertes y los efectos devastadores de la guerra. Esto se basa en un relato de Mahmud de Ghazni, el primer regente de la India en tomar el título de sultán. Otra versión de esta hipótesis dice que los mismos musulmanes ganaron y una vez que conquistaron el territorio, forzaron a los romaníes a migrar como parte de sus fuerzas, quizá para tener más poder militar o para deshacerse de ellos. Como sea, el punto es que se fueron de la India. También se habla de una segunda migración, pero esta ya para el siglo XIII, a causa de las conquistas del Imperio Mongol y la presión que ejercían sobre la India y sus pobladores. Pero ¿cuál de las hipótesis es la verdadera? Aún no se sabe con certeza. Sabemos que vienen de la India y que la hambruna, las invasiones o las guerras fue lo que los obligó a moverse por todo el continente en busca de un lugar en donde vivir con tranquilidad. Pero ¿cómo están tan seguros de que su origen es en la India? Muy bien, también te podrías preguntar, ¿cómo los historiadores están seguros de que vienen de la India? Y lo cierto es que está bien dudar. Con una historia tan difuminada como la suya, es difícil estar seguro sin una prueba más sólida que viejos textos, por lo que fue a través de diversos estudios genéticos y un estudio lingüístico del idioma romaní que se logró tener mayor certeza. Resultó que esta lengua que hablan casi todos los gitanos tiene sus raíces en el sánscrito, el cual también cuenta con una conexión directa con el indostaní. El primero en encontrar esta conexión fue el profesor Johann Christian Christoph Rödiger en el siglo XVIII. Investigaciones posteriores también descubrieron una relación del romaní con el singalés, lo que ayudó a ir dando forma al verdadero origen del pueblo errante. En cuanto a los análisis genéticos, uno de los más relevantes fue el publicado en la revista Current Biology en 2012, que confirmó la teoría al observar la evidencia en la herencia genética de este pueblo con la de los pobladores actuales de la India. De los 13 grupos gitanos europeos que fueron sometidos a estudio, las evidencias fueron concluyentes. Entonces nos queda preguntar, ¿a dónde se fueron inicialmente y hasta dónde llegaron? El inicio de un viaje sin destino ni final. Después de su primera migración llegaron a Persia, en donde se establecerían por un largo tiempo. Según se sabe, allí se mezclaron y casaron entre sí, unificando un pueblo que estaba dividido y disperso en su camino al oeste. Pero aquí la historia se divide un poco. Aunque algunos afirman que salió un pueblo gitano unificado, lo cierto es que otros creen que eran dos tribus, los Rom o Romaní, antepasados de los gitanos actuales, y los Dom o Domari, quienes se separarían de esta cultura. Los Domari tomaron un destino distinto. Siguieron vagando y permanecieron nómadas hasta principios de los años 40. La mayor parte de ellos se estableció en el norte de África, Asia Central y Medio Oriente, formando un grupo de alrededor de 2.2 millones de personas. A pesar de que tienen una lengua propia, el Domari, como nunca desarrollaron escritura, actualmente existe el riesgo de que se pierda su cultura. De hecho, muchos Domari ya no hablan su lengua, y se han ido mezclando con las culturas de los países en donde se quedan. Los romaní, sin embargo, actuaron distinto. Ellos permanecieron en Persia un tiempo más, hasta que las hambrunas y los ataques mongoles volvieron. En ese punto no les quedó otra opción que emigrar. Lo hicieron por tanto tiempo, que terminaron acostumbrándose a vagar por el mundo. Simplemente tomaban sus pertenencias, se agrupaban y continuaban su camino hacia el occidente, hacia cualquier lugar en el que tuvieran nuevas oportunidades. La isla de Corfú. Llegaron a Europa a finales del siglo XIV. Su primer asentamiento allí fue la isla griega de Corfú. Controlaron por sí mismos el territorio hasta que lo hicieron suyo, y pronto fue reconocido como el Pequeño Egipto, en parte por esto las confusiones y el nombre de Gipsies. Pero ya para el siglo XV comenzó una nueva migración. Esta fue mucho más grande que las anteriores, y fue lo que realmente llevó a los gitanos por toda Europa y más allá.
Esta migración siguió dos rutas. La primera siguió hacia el interior de Europa, esparciéndose por Italia, Francia, Alemania y Hungría, y la segunda ruta fue atravesando Siria y se extendió hasta el norte de África. Aquí hay dudas, pues se piensa que de África cruzaron el estrecho de Gibraltar, llegando a la península ibérica y encontrándose ambos grupos, pero lo cierto es que se tiene poca documentación al respecto. El poder del carisma gitano. Uno de los aspectos interesantes de los gitanos es su gran carisma, y se podría decir que fue como un superpoder, ya que a lo largo de la historia, la razón por la que lograron cruzar por tantos territorios de forma efectiva fue por su gran carisma. Usando su ingenio se adjudicaban títulos ante monarcas y papas, quienes al caer en sus encantos les concedían salvoconductos, una especie de permisos para transitar sin problemas. A veces hasta recibían apoyo en forma de alimentos y seguridad. Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue el primero en concederles estos pasaportes, y gracias a él fue que pudieron transitar dentro de Europa. Y tras la muerte de Segismundo, comenzaron a viajar con otro permiso, pero en este se aclaraba que los gitanos habían sido condenados a vagar como nómadas, emitido por el nuevo pontífice. Según James A. Watkins, los papeles otorgados por Segismundo sí fueron reales, pero los encontrados en los años siguientes resultaron falsos. Y es que los gitanos se hicieron expertos en falsificación. Con el tiempo, los gitanos comenzaron a adquirir una fama de pueblo misterioso, uno que controlaba magia. Nuevamente, esto iba de la mano con su gran carisma. Como pueblo tenían un talento innato para el habla y el convencimiento. Como sus orígenes aún eran desconocidos, solo tenían historias descabelladas, épicas e irreales, pero que de cierta manera encajaban con un grupo tan particular como lo era el pueblo gitano. Ellos mismos se encargaron de darle más peso a las historias y de unificarlas lo más posible. Los gitanos sufrieron mucho por racismo y la persecución. Al principio despertaban interés e incluso admiración a donde fueran, pero con el tiempo esas mismas historias fueron en su contra. Terminaron siendo repudiados y rechazados una vez más. A partir del siglo XVI la situación fue empeorando. Los gitanos se volvieron parias de la sociedad sedentaria, odiados por sus creencias distintas, que desafiaban la religión dominante, las cuales eran catalogadas como perversas. Los gitanos sufrieron por marginación, castigos injustos, persecución e incluso esclavitud. En este mismo siglo se sabe que reyes, terratenientes o sacerdotes de alta jerarquía en la iglesia tenían esclavos romaní, y este racismo se fue extendiendo por todo el continente. Fueron expulsados de países como España, Inglaterra, Alemania y Suecia. Incluso se promulgaron y aceptaron leyes que apoyaban esta exclusión. Ya no se distinguía de si era expulsión o exterminio, simplemente Europa no quería a los gitanos, y estaba haciendo todo lo posible por acabar con ellos. En 1749, por ejemplo, los cales, que son la subdivisión de los romaní que se encuentra en España, fueron perseguidos, arrestados y encarcelados gracias a un conjunto de leyes españolas diseñadas específicamente para expulsarlos de su territorio. Esta gran redada fue ideada y dirigida por el Marqués de la Ensenada, cuya idea principal era dividir al pueblo gitano por género, de modo que no se pudieran casar ni reproducir entre ellos, y así acabar con la población entera. Se les prohibió usar su idioma o continuar con sus prácticas y rituales, con la intención de desligarlos de su cultura. Los años avanzaban, y los romaníes que aún lograban mantener sus tradiciones, adoptaron una forma de vida seminómada. Lo común es que se volvieran hacia una especie de vida itinerante, generalmente dedicándose a la música, el teatro o el arte, simplemente acoplándose a las nuevas legislaciones, las cuales, en el peor de los casos, los obligaban a ocultarse por temporadas. En plena Edad Moderna se formulan supuestas hipótesis científicas que probaban la superioridad racial de unos pueblos con otros.
teniendo una prueba que legitimaba la esclavitud y la explotación de unos pueblos a otros. Los gitanos no se salvaron de la Alemania nazi y el Holocausto. Aún con todas las situaciones adversas, el pueblo romaní lograba mantenerse relativamente estable para los siglos XVIII y XIX. Algunos incluso lograron llegar a América, pese a que lo tenían prohibido por ley desde 1570. Estos fueron los que se salvaron de lo que vendría, ya que en Europa vendría uno de los momentos más oscuros del pueblo gitano. Previo a la llegada de Hitler al poder, Alemania ya comenzaba a hacer las primeras operaciones de trabajos forzados y exterminio con los romaní. A partir de 1905, se comenzó a aplicar la metodología del libro gitano, cuya función era servir de censo para todos los miembros del pueblo romaní. Aquellos que no tuvieran un trabajo fijo serían enviados a campos de trabajo forzado. Esta medida fue primero implementada en toda Alemania y posteriormente copiada por el resto de Europa. En 1934, el régimen nazi declaró que los gitanos deberían ser esterilizados o castrados, además de que en una cantidad extremadamente alta debería también ser llevada a campos de trabajo forzado. En 1940, ocurrió el primer genocidio del Holocausto gitano, cuando 250 niños fueron seleccionados como sujetos de prueba en experimentos científicos. Esto se llevó a cabo en el campo de concentración de Buchenwald. Se estima que 4.000 gitanos fueron incinerados el 1 de agosto de 1944. Adolf Hitler sentía un desprecio especial por los gitanos. Los consideraba escorias que adoraban al mismo demonio. Por eso quería darles el mismo destino que a los judíos. Las cifras exactas aún son desconocidas, pero se piensa que más de 1 millón de gitanos fueron exterminados durante la era nazi, y según Ian Hancock, estudioso político y lingüista, entre el 70 y el 80% de la población gitana ha sido aniquilada por los nazis al término de la Segunda Guerra Mundial. Lo peor de todo es que el exterminio gitano es muy poco mencionado en los libros de historia y los documentales. El muro de Berlín y el ejército serbio. Tras la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, se inicia el fin de la Guerra Fría, tras varias décadas de conflicto por todo el mundo, liderados por Estados Unidos y la URSS. A pesar de los tiempos de cambio, diversas naciones europeas mantienen un mismo sentimiento hacia los gitanos, el repudio. Se le adjudica al pueblo romaní, incluso desde organismos oficiales, la culpa por varios de los problemas que padecen los países que antiguamente formaban la Unión Soviética. En el caso de Yugoslavia, se permitió que el ejército serbio causara una nueva limpieza étnica contra el pueblo gitano. Finalmente, esto motivó un nuevo éxodo, una nueva migración forzada por parte de los romaní, quienes se terminaron esparciendo por Europa, sin políticos ni militares ni cámaras que visibilizaran su dolor o que defendieran sus derechos. Gitanos por el mundo. Finalmente llegamos al presente, donde a ciencia cierta tampoco conocemos el número exacto de gitanos en todo el mundo. Como pueblo se estima que existan más de 10 millones de gitanos en Europa y 12 millones en todo el mundo, con 800.000 en Brasil, más de 1 millón en América, y aquellos que no están en Europa están repartidos en todo el mundo. Rumania, España, Francia, Bulgaria y Turquía son los países con mayor cantidad de gitanos en Europa. La mayoría de los grupos gitanos dispersos en el mundo mantienen su lengua, el romaní, aunque cada región suele tener ciertas particularidades, con variaciones en el idioma, la vestimenta o incluso las tradiciones. Viajeros en busca de libertad. El pueblo romaní tiene un amor como ninguna otra etnia por la libertad. Esto es algo que vemos en su historia. Nunca han demostrado apego territorial, ni se han identificado con algún trozo de tierra. De cierta manera es algo que los llama. Actualmente muy pocos grupos mantienen la tradición nómada, y a pesar de eso el viaje sigue siendo un elemento fundamental de su cultura. Según un censo de 2011, el 76% de los gitanos irlandeses
permanecen en residencias físicas en Inglaterra o Gales, mientras que el 24% restante aún continúa su vida como nómadas. Aquellos que permanecen constantemente viajando suelen vivir como artistas, viviendo de la música o de la danza itinerante, que históricamente ha sido la profesión que más realizan. Esta diferencia característica, ese apego territorial que han tenido desde los comienzos de su historia, ha sido lo que los ha marcado, siempre siendo extranjeros y nunca perteneciendo por completo al lugar en el que están. En su historia han sido adjudicados de poderes mágicos y en siglos posteriores castigados, obligados al trabajo forzado y a olvidar sus raíces y cultura. De cierta forma, ha sido una maldición que los ha acompañado, la de no pertenecer a ningún lugar. Hasta su bandera expresa la cultura de los gitanos. La bandera gitana está dividida en dos. La mitad inferior está de color verde y la superior es de color azul. El primer color verde simboliza el césped de la tierra y el azul del cielo. Además, en el centro de la bandera está una rueda de carruaje de color rojo, que simboliza la circulación de los gitanos por todo el mundo. Así que con su bandera ya expresan su cultura. La historia de los gitanos aún sigue llena de misterios. Es una cultura fascinante de la que aún tenemos mucho que aprender. Sin más, llegamos al final del video. Si te gustó, déjalo abajo en los comentarios. Además, deja tu like y suscríbete. Nos ayudas mucho para poder seguir creando contenido de calidad. Hasta la próxima.